Ahorita es una buena mañana para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta siguiente clase. Vamos a trabajar lo que es el curso de gestión de proyectos, esperando ustedes hayan comprendido cada una de las clases que hemos compartido. Recuerden, por favor, mantener las debidas precauciones y, por favor, no salgan de su casita. Recuerden que es importante que nosotros nos cuidemos y que mantengamos distancia con cada una de las personas para poder erradicar esta problemática que estamos pasando. Felicitarlos a muchos de ustedes ya que están mandando la tarea a tiempo y con resultados positivos. Es importante que nosotros como estudiantes sepamos que la responsabilidad es parte fundamental de nuestro proceso de vida, ya que es nuestra carta de presentación, ¿verdad? Entonces, felicito a cada uno de ustedes por el gran esfuerzo que han realizado en estos procesos. Voy a iniciar entonces así, como es esta clase, dejándoles una frase de un basquetbolista muy famoso, que es Michael Jordan, y dice de la siguiente manera: he fallado una y otra vez, y es por ello que he tenido éxito. Recuerden que nosotros como seres humanos nos damos cuenta más de los errores que cometemos que de los aciertos que tenemos, ya que de esa manera es como aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos, pero también hay que fallar varias veces para poder tener éxito. Recordarles que para alcanzar el éxito tenemos que fallar varias veces, tenemos que caernos, tenemos que tropezarnos varias veces para poder hacer las cosas bien y tener un resultado positivo en la realización de lo que estamos queriendo alcanzar, ¿verdad? Entonces sean bienvenidos a esta clase y recordemos que la vida es bonita y debemos vivirla a todo lo que dé, ¿verdad? Entonces disfrutemos de la vida siempre y cuando mantengamos la debida responsabilidad que requiere con ello, ya que la vida es bonita, pero nosotros tenemos que cuidarnos también para poder tener un buen proceso también. Muy bien, vamos a iniciar entonces con esta clase y en esta oportunidad vamos a recordar lo que es proyecto. Pues un proyecto consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo. Es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado y que apunta a lograr un resultado único, ¿verdad? Muy bien, recordarles que un proyecto inicia con una idea o con básicamente la capacidad de tener un buen pensamiento para poder habilitar un gran proyecto, ¿verdad? Nosotros tenemos grandes ideas y podemos reunirlas y convertirlas en un gran proyecto. Recuerden que de eso viene lo que es emprendimiento y nosotros somos personas emprendedoras y vamos a llegar a donde querramos llegar siempre y cuando no nos limitemos, no nos pongamos obstáculos y realicemos cada una de las acciones que tenemos en mente, siempre y cuando esas acciones sean positivas y en beneficio de nuestra vida. Muy bien, entonces el proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, ¿verdad? Y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los resultados disponibles. Muy bien, entonces recordarles que es importante que nosotros tracemos varios tipos de proyectos en nuestra mente para poder tener buenos resultados y para poder ser personas competitivas en este proceso y personas que puedan tener un conocimiento específico de los objetivos que se van a trazar. Recuerden que abandonar el proyecto no es fácil, pero igual cuando los resultados no están siendo los adecuados, pues es importante también retirarse, pero siempre y cuando no retirarnos sin dar batalla. Recordarles que aprendemos más de los errores que tenemos que de los aciertos que hacemos, ¿verdad? Muy bien. Para esta clase vamos a trabajar los temas estructurales, lo que estructura a un proyecto y para este punto vamos a conocer cómo es el proceso en la estructura del mismo, ¿verdad? El ciclo de vida de todo proyecto se estructura en torno a 5 fases.
Son 5 fases las que habilitan o las que dan origen a que un proyecto se relacione y se realice de una buena manera. Las 5 fases son inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Son 5 fases importantes que debemos tomar en cuenta para poder realizar un proyecto. Y en esta clase explicaré en qué consiste cada una, cuál es su objetivo, de actividades, de qué actividades se componen y cuáles son los documentos esenciales que se prepararán en cada momento. Muy bien, entonces recordarles que son 5 fases, 5 procesos que vamos a conocer para poder estructurar un proyecto, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio entonces con estas etapas de un proyecto. Recordarles que es el inicio, seguido la planificación, después la ejecución, el seguimiento y el cierre. Es así entonces como vamos a realizar y estructurar cualquier tipo de proyecto. Pues básicamente existen otras facetas, otros puntos también, pero vamos a trabajar este tipo de estructura para que nos quede clara la información y podamos aprender de una buena manera. El inicio. El inicio de cada situación es el término más fácil en dado caso, pero también es elemental, ¿verdad? La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de definir el enlace y proceder a las secciones del equipo. Solo con un ámbito claramente definido y un equipo especializado se puede garantizar el éxito. Muy bien, entonces la fase inicial es la fase crucial del todo proyecto. ¿Por qué? Porque en esta fase se seleccionan a las personas que van a ser parte de este equipo, ¿verdad? Y recordemos que en cuestión a nuestro equipo de trabajo, nosotros sabemos qué persona trabaja, por ejemplo, sabemos qué persona no trabaja, entonces nosotros vamos a hacer la selección específica para poder tener un buen proyecto. Tenemos que conocer las personas que van a trabajar con nosotros. Tenemos que también definir los ámbitos con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces el inicio es una etapa muy importante para poder darle marcha a lo que es un proyecto, ya que es un momento de compartir la visión y determinar el objetivo también del proyecto, al igual que buscar el compromiso y el apoyo del grupo, ¿verdad? Entonces el inicio es parte fundamental de un proyecto, ¿verdad? Entonces es así como es nuestra primera fase. La siguiente fase entonces es la planificación, y la planificación es a menudo la fase más difícil de este proceso para un director de proyectos, ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades del personal, recursos y equipo que hablan de proveerse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previos. Muy bien, la planificación es un punto muy importante, es una parte donde nosotros debemos planificar nuestras metas, donde nosotros debemos planificar nuestros objetivos, debemos planificar también cómo vamos a realizar el proyecto. ¿Por qué? Porque son parámetros previos que nosotros debemos determinar, ¿verdad? Son acciones que se deben llevar a cabo de tal manera como lo enmarca nuestra planificación. También es necesario planificar las comunicaciones que vamos a tener con nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Planificar las comunicaciones, ¿por qué? Porque es importante que nosotros tengamos reuniones
planificadas para poder comunicarnos del avance o de cómo vamos a realizar cada uno de los puntos importantes, ¿verdad? También es importante plasmar contratos en esta planificación dependiendo la magnitud de nuestro proyecto. Con ello, establecer una clara ruta, ¿verdad? La planificación lleva una secuencia. La planificación es un punto que nosotros plasmamos para poder determinar lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Cuáles van a ser las actividades, cuáles van a ser nuestros objetivos. En esa planificación nosotros debemos dar a conocer cuál es nuestro objetivo en general de lo que vamos a realizar. Recordarles que el inicio fue nuestra visión y en esto va a ser la planificación de lo que vamos a realizar, ¿verdad? También saber qué es una planificación. Bueno, la planificación tiene varios puntos. Por ejemplo, el inicio es el objetivo, el que vamos a realizar, el objetivo y alcance del proyecto, ¿verdad? La utilización de los riesgos, cuáles son los riesgos que vamos a tomar, ¿sí? Hasta dónde vamos a llegar, cuál es el proceso que vamos a realizar, ¿verdad? Y el análisis de participantes. Recordarles que todos los participantes tenemos que estar enfocados en el mismo proceso. La planeación, por ejemplo, la planeación es un proceso que dice qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar, vamos a realizar un organigrama o cómo lo vamos a realizar, ¿verdad? Un calendario también, los recursos, ¿cuáles van a ser los recursos? Van a ser recursos económicos, ¿verdad? Entonces todo ese proceso lo tenemos que redactar y planificar de una manera ordenada. La ejecución también es parte importante de la planificación. ¿Por qué? Porque tenemos que ejecutar todo lo que planifiquemos. Y el cierre va a ser entonces las lecciones aprendidas, que aprendimos, cómo vamos a evaluar qué estuvo bien, qué no estuvo bien en este proceso. Pero también es importante tener conocimiento en la planificación, cómo se estructura básicamente la planificación y cuáles son los puntos importantes de la misma, ¿verdad? Muy bien, vamos conociendo entonces tres fases de lo que es un proyecto. También está la ejecución y la ejecución básicamente es la base a la planificación. Habla que completar las actividades programadas con sus tareas y proceder a la entrega de los productos e intermedios. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control sobre el progreso y los plazos. Muy bien, esta fase básicamente se enfatiza a ejecutar. De otra manera, a hacer, ¿verdad? A realizar lo que en sí es el proyecto. Eso es lo que vamos a realizar en esta fase. Ejecución, ejecutar, ¿verdad? Ejecución, realizar. Ejecución, hacer. Es lo que nos hemos plasmado en lo que es el inicio, en lo que es la planificación. En esta fase entonces vamos nosotros a ejecutar, ¿verdad? Todos los puntos. También en esta fase se enfatiza a la revisión y monitorización de todo el proceso. En esta fase vamos a nosotros a realizar entonces toda la tarea que nos hemos plasmado. En esta fase vamos a nosotros a ejecutar todos los planes. La planificación que hemos estructurado la vamos a ejecutar en esta fase. También es indispensable el consumo de los recursos, presupuestos y tiempo. Aquí vamos a verificar si el presupuesto que planificamos está bien, si los recursos están bien, y aquí vamos a determinar si lo planificado se está llevando a cabo así como lo planificamos, ¿verdad? Muy bien. También está la fase número 4, que es el seguimiento y el control. En esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitorización del progreso del proyecto. Muy bien, entonces en esta fase le vamos a dar seguimiento, valga la redundancia, vamos a dar seguimiento y vamos a tener un control de lo que realizamos en la fase 3, ¿verdad? Entonces en esta fase vamos a nosotros tener un control, vamos a tener un seguimiento de lo que vamos a ir realizando, ¿verdad? Entonces en esta fase ya
ya casi llegando a la fase final, vamos a nosotros tener un control específico, un seguimiento adecuado para lo que estamos realizando. La etapa de seguimiento y control se encuentra naturalmente asociada a la de ejecución, de la que no se puede considerarse la forma separada, aunque por su importancia y valor crítico también es importante separarla, ¿verdad? Pero entonces en esta fase es una fase importante donde nosotros vamos a darle seguimiento a nuestro proyecto y así conocer cómo va surgiendo este proceso, ¿verdad? Es así como vamos conociendo entonces 4 fases de nuestro proyecto y vamos a culminar con la última, que es la fase final, es el cierre. Y esta fase comprende todos los procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inertes. Muy bien, en esta fase nosotros nos vamos a dar cuenta si el proceso que realizamos estuvo bien, si los objetivos fueron cumplidos, si nosotros llegamos al punto que queríamos llegar y a su vez también el proyecto ya se ha terminado en este proceso. También saber si se establece formalmente el proyecto y si ha concluido con los objetivos propuestos. Recordarles que es importante entonces conocer cada uno de estos puntos y posterior a ello yo les voy a dar a conocer una tarea y esperando ustedes la puedan realizar de una buena manera. Espero haya quedado claro cuáles son los puntos de este proyecto y cuál es la estructura de un proyecto. Entonces agradezco mucho su atención, cuídense mucho y por favor mantengan las debidas precauciones. Me dio gusto saludarlos y espero nos podamos comunicar en una próxima clase.